Y si el mayor error de Mercedes no fue confiar en Antonelli, sino haber ignorado a Colapinto durante años por órdenes de Briatore? Porque ahora, cuando el argentino aplasta en pista al protegido del sistema, todos guardan silencio. ¿Hasta cuándo van a seguir premiando apellidos y contactos en vez de talento real? Lo que hizo Colapinto en ese test no fue solo una exhibición. Fue una denuncia silenciosa contra todo el circo que protege a los intocables del paddock. Y esta vez, ni Briatore pudo esconderse. El paddock internacional aún no logra asimilar lo que ocurrió durante la última jornada de pruebas privadas organizadas por la escudería alemana Mercedes. En un entorno controlado, fuera de la mirada directa de los medios, se enfrentaron dos nombres que simbolizan el presente y el futuro de la Fórmula 1. Por un lado, Kim Antonelli, la gran apuesta de la Academia de Mercedes; por el otro, Franco Colapinto, el joven argentino que ha estado en el centro de la polémica tras el escándalo con Alpine y su ruptura con Flavio Briatore. Lo que nadie esperaba es que ese test se convirtiera en un golpe directo, simbólico y técnico, al relato que durante meses ha intentado instalar la vieja guardia del automovilismo europeo. Colapinto no solo igualó a Antonelli, lo superó con claridad. Y eso ha generado un verdadero terremoto en los despachos de poder. Desde la primera tanda, los ingenieros de Mercedes comenzaron a notar una diferencia en la forma de trabajo de ambos pilotos. Mientras Antonelli, famoso por su velocidad cruda, necesitaba múltiples correcciones y ajustes para adaptarse al monoplaza, Colapinto demostró una comprensión inmediata del comportamiento del coche, aportando comentarios precisos, pidiendo cambios mínimos y logrando mejoras notables en tiempos sin necesidad de exigir al límite el material. Esta capacidad de adaptación y análisis técnico, que suele desarrollarse con años de experiencia en Fórmula 1, sorprendió incluso a los más escépticos dentro del equipo alemán. La consecuencia fue inmediata. En el segundo bloque de simulación de tanda larga, Colapinto marcó una secuencia de vueltas que dejaron al cuerpo técnico sin palabras. No se trataba solamente de cronómetros, sino de consistencia, ritmo, gestión de neumáticos y comunicación con el box. Toto Wolff, presente en las pruebas, observaba en silencio cada movimiento del piloto argentino. Según fuentes internas, al terminar la jornada, se limitó a decir: «Es exactamente lo que esperábamos encontrar fuera del sistema». Una frase cargada de intenciones. Una señal inequívoca de que el interés por Colapinto no es solo simbólico, sino técnico y estratégico. Flavio Briatore, al enterarse de los resultados, reaccionó con furia. Según testigos cercanos, el empresario italiano no pudo disimular el impacto. Para él, que durante meses intentó desacreditar a Colapinto con filtraciones, rumores y amenazas veladas, el éxito del argentino en un entorno tan profesional como Mercedes representa no solo una derrota personal, sino una pérdida de poder. Porque hasta ahora, Briatore podía justificar su accionar ante la prensa con supuestas limitaciones de Colapinto. Pero tras esta prueba, esa narrativa ha quedado destrozada. Y con ella, se desvanece también el argumento que intentaba dejarlo fuera de futuras oportunidades. Además, este test ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que incomoda a muchos dentro del paddock. ¿Cuántos talentos reales han sido bloqueados, manipulados o desacreditados por agentes que actúan más como mafias que como representantes? Colapinto, al brillar en condiciones puras, limpias y con libertad, ha dejado en evidencia que el problema no era su talento, sino el entorno tóxico que lo rodeaba. Y eso, en un deporte que aún arrastra estructuras autoritarias, es casi una declaración de guerra. A medida que se filtraban los detalles de la prueba organizada por Mercedes, el impacto comenzó a sentirse en todo el paddock. No solo por los tiempos que marcó Franco Colapinto, que ya eran contundentes por sí solos, sino por la manera en que se comportó durante todo el test. Fuentes internas del equipo germano describieron su actitud como fría, metódica y extremadamente profesional, y remarcaron que, a diferencia de otros pilotos jóvenes que suelen desbordarse en este tipo de oportunidades, Colapinto mantuvo la calma desde el primer momento. Ni una sola queja por los ajustes del monoplaza, ni una exigencia fuera de lugar. Su prioridad, como él mismo declaró en confianza a los técnicos, era entender al coche y al equipo, no demostrar nada a nadie. Pero, sin buscarlo, terminó dejando en evidencia a Kim Antonelli. El italiano, al que muchos ya describen como el futuro inmediato de la escudería Mercedes, se encontró con una situación inesperada. Acostumbrado a ser el centro de atención y el piloto protegido por los altos mandos, Antonelli no ocultó su incomodidad cuando los técnicos empezaron a girar su atención hacia Colapinto. A nivel técnico, las diferencias fueron claras. Mientras Antonelli solicitaba múltiples cambios de puesta a punto tras cada tanda, Colapinto apenas hizo una modificación en todo el bloque de pruebas, y aún así logró marcar registros más estables y con menor desgaste de neumáticos. Incluso en el uso del sistema de frenos regenerativos, una de las zonas más complejas de dominar para un piloto nuevo en un monoplaza de alta gama, el argentino mostró una compresión asombrosamente rápida.
En una tanda de simulación de salida de boxes, logró igualar los valores de eficiencia de frenada que suelen alcanzar los titulares del equipo tras varias sesiones. Este nivel de ejecución no solo sorprendió a los técnicos, sino también a figuras cercanas al entorno de Toto Wolff, que hasta ahora veían a Colapinto como una víctima más del sistema de poder que opera dentro de algunos equipos, pero no necesariamente como una alternativa deportiva viable a corto plazo. Todo eso cambió en cuestión de horas. La seriedad con la que Colapinto se presentó al test, su relación respetuosa pero directa con los ingenieros, y su habilidad para leer datos y traducirlos en mejoras concretas, lo colocaron en una categoría completamente distinta. No fue solo un joven con talento. Fue un piloto maduro, eficiente y, lo más importante, libre de vicios técnicos o actitudes nocivas que muchas veces se forman dentro de academias ultraestructuradas. Al enterarse de los resultados, Flavio Briatore entró en una espiral de tensión que no ha hecho más que intensificarse desde su ruptura con Colapinto. Según un testigo cercano al exdirector de Alpine, al recibir el informe oficioso de lo que había ocurrido en el test con Mercedes, Briatore estalló. Lanzó documentos contra la pared y exigió saber cómo era posible que un piloto que él había desacreditado estuviera ahora brillando frente a uno de los mayores proyectos juveniles de la categoría. Para alguien como Briatore, que basa su poder en la capacidad de controlar narrativas y de moldear carreras según su conveniencia, lo que hizo Colapinto es una amenaza directa. No solo lo desautoriza públicamente, sino que comienza a erosionar la estructura de temor y obediencia con la que mantiene controlado a su entorno. Mientras tanto, en redes sociales y medios especializados, los analistas no tardaron en notar lo sucedido. Algunos ya se atreven a hablar de un antes y un después en la percepción que el paddock tiene sobre Colapinto. Y más allá de las simpatías personales, lo que se impone ahora es una pregunta concreta. ¿Quién tiene más futuro? ¿Antonelli, el protegido institucional de Mercedes, o Colapinto, el outsider que acaba de demostrar que puede superar a los mejores sin ningún respaldo formal? La pregunta flota, incómoda, sobre las oficinas de Stuttgart y Londres. Y la respuesta puede reconfigurar el equilibrio de poder en la próxima generación de la Fórmula 1. A medida que se consolidaban los datos del test y se cruzaban con análisis de telemetría, se volvía imposible ignorar un hecho que dejó perplejos incluso a los más veteranos de Mercedes. Colapinto no solo fue más rápido que Kim Antonelli en tandas largas, sino también más limpio, más preciso y con una lectura del desgaste de los neumáticos que normalmente solo dominan los pilotos titulares tras meses de adaptación. El argentino ejecutó trazadas más consistentes en cada curva, fue capaz de adaptarse a cambios en la altura del asfalto por temperatura y viento sin necesitar apoyo externo, y utilizó los mapas de motor con una eficiencia que sorprendió a los responsables de electrónica del equipo. Hace lo que hacen los pilotos que ya tienen un asiento, pero sin haber estado nunca antes en un entorno de este nivel técnico, deslizó un ingeniero que pidió permanecer en el anonimato. Kim Antonelli, por su parte, fue dejando ver señales de frustración. Desde la mitad de la jornada, ya no mostraba la soltura habitual que lo ha caracterizado durante sus años en las categorías formativas. A medida que los números de Colapinto comenzaban a circular por los pasillos del box, la presión sobre Antonelli aumentaba. Y aunque nadie lo expresó públicamente, dentro del equipo fue evidente el cambio en el tono con el que los ingenieros se dirigían a uno y a otro. Mientras Antonelli requería más tiempo para adaptarse a cada modificación del coche, Colapinto sorprendía al encontrar soluciones en pista sin necesidad de consultar constantemente. Esta diferencia de enfoque, uno más dependiente de estructura, otro más autónomo, evidenció que el argentino no solo tiene talento, sino también una inteligencia competitiva propia de pilotos de élite. Lo más inquietante para la vieja guardia fue, sin duda, el efecto que esta actuación tuvo en la opinión pública especializada. Analistas como Peter Windsor o Craig Scarborough, que rara vez se apartan del discurso oficialista, comenzaron a deslizar elogios a Colapinto sin demasiados matices. Incluso periodistas europeos tradicionalmente alineados con la Academia de Mercedes reconocieron que el nivel de ejecución del argentino no tiene explicación lógica si realmente no ha tenido acceso previo a esta tecnología. Y ese detalle es el que ha encendido todas las alarmas. Colapinto ha demostrado que no necesita una estructura opresiva para rendir al máximo nivel, y eso amenaza los cimientos de los programas de desarrollo más restrictivos, como el que Briatore intentó imponerle. Mientras tanto, el propio Flavio Briatore continúa en estado de pánico. No porque Colapinto haya tenido un buen día, eso en sí mismo no lo desestabiliza, sino porque sabe que el piloto al que intentó desacreditar ahora tiene la atención, el respeto y, probablemente, el respaldo del equipo más dominante de la última década. Lo que está en juego para él no es solo su reputación, sino su capacidad de seguir controlando trayectorias dentro del mundo del automovilismo. Porque si Colapinto termina firmando con una estructura como Mercedes, entonces muchos otros jóvenes comenzarán a preguntarse si vale la pena someterse al sistema Briatore. El daño, aunque todavía sutil, ya está hecho. Y en los próximos días, es posible que esa grieta se convierta en una fractura.
Todo esto plantea una pregunta que hasta hace muy poco parecía impensable. ¿Podría Franco Colapinto ser considerado una alternativa seria para ocupar un futuro asiento en Mercedes, incluso por encima del protegido Kim Antonelli? Si el rendimiento es el único criterio, la respuesta ya no es tan clara. Porque por primera vez, Colapinto no necesita pedir permiso. Se ha ganado el derecho de ser escuchado, no por presión mediática ni por influencias externas, sino por talento puro. A partir de ese momento, la situación empezó a adquirir una dimensión política dentro del paddock. Porque el test ya no se percibía como una simple evaluación técnica, sino como una declaración de principios. Por un lado, estaba el modelo tradicional, encarnado por figuras como Flavio Briatore, una estructura vertical, basada en el control absoluto, en la opacidad y en el condicionamiento de jóvenes talentos para convertirlos en piezas útiles dentro de su red de intereses. Por el otro, emergía un modelo alternativo, representado ahora por Franco Colapinto, que con autonomía, transparencia y resultados logró poner en jaque a toda una narrativa construida por los nombres más poderosos de la industria. Desde la filtración del test, distintas voces empezaron a surgir en apoyo al argentino. Incluso expilotos y entrenadores con pasado en estructuras similares a la de Alpine comenzaron a compartir experiencias de manipulación, censura y sabotaje interno. Lo que parecía un caso aislado se empezó a leer como parte de una práctica más extendida de lo que muchos se animaban a admitir públicamente. Y ahí reside el verdadero terremoto que provoca Colapinto con cada nueva aparición. Rompe el silencio, no con discursos ni denuncias formales, sino con resultados. Su talento desarma las excusas. Su calma desactiva los relatos de rebeldía. Su profesionalismo destroza los prejuicios que se intentaron imponer sobre él. Flavio Briatore, mientras tanto, se enfrenta a una presión creciente. La prensa italiana comenzó a cuestionar su papel en la gestión de jóvenes talentos tras la sucesión de escándalos vinculados a su figura. Y si bien su influencia aún es considerable, hay señales claras de que su palabra ha perdido peso entre los mandos técnicos de algunos equipos. El episodio con Colapinto ha sido una llamada de atención para muchos. La pregunta que empieza a circular en los despachos de escuderías europeas es incómoda. ¿Cuántas oportunidades reales han sido bloqueadas simplemente porque un piloto no estaba dispuesto a someterse a ciertas reglas no escritas? Para Mercedes, la jornada de pruebas dejó un dilema estratégico que no será fácil de resolver. Por un lado, Kim Antonelli sigue siendo su apuesta a largo plazo. Un piloto joven, formado desde las bases del sistema, con respaldo familiar e institucional. Por el otro, aparece Colapinto como una posibilidad real, no solo por velocidad, sino por capacidad de adaptación, madurez y un perfil psicológico que demuestra resistencia a la presión externa. Toto Wolff sabe que no puede permitirse ignorar lo que ocurrió en ese test, no solo por el impacto técnico, sino por el mensaje que envía al mundo del automovilismo. Si decide ignorar a Colapinto, corre el riesgo de ser visto como parte de un sistema que excluye al talento libre. Si decide abrirle una puerta, puede empezar a reformular el paradigma de captación de pilotos. Y no es un dato menor. Tras la prueba, algunos inversores vinculados al entorno de Mercedes mostraron interés en el perfil de Colapinto. Lo ven como un activo mediático poderoso, especialmente en mercados en crecimiento como el latinoamericano. Su historia, marcada por la resistencia, la traición y la redención silenciosa, lo convierte en un personaje atractivo, tanto para las marcas como para el público. En un momento donde la Fórmula 1 necesita reinventarse para mantenerse vigente entre las nuevas generaciones, un piloto como Colapinto representa exactamente el tipo de narrativa que las audiencias buscan: autenticidad, talento y lucha contra los poderes establecidos. Lo que parecía ser un simple día de test privado terminó evolucionando en un caso emblemático de lo que muchos llaman ahora la rebelión silenciosa dentro de la Fórmula 1. La figura de Franco Colapinto ha comenzado a tomar un lugar incómodo para quienes se beneficiaron durante décadas de estructuras cerradas, jerárquicas y manipuladoras, como las que manejan figuras históricas del paddock, entre ellas Flavio Briatore. Porque el piloto argentino no llegó a este punto a través de la obediencia ciega ni por la intervención de un gran patrocinador, sino que lo hizo desde la resistencia, el silencio y la resiliencia. Su historia, lejos de estar construida sobre una estrategia de marketing, refleja una realidad que demasiados jóvenes pilotos conocen. El talento, muchas veces, no es suficiente cuando hay intereses personales en juego. Tras su actuación con Mercedes, los rumores comenzaron a multiplicarse. No solo por su desempeño técnico, que fue brillante, sino por la frialdad con la que ejecutó cada uno de los bloques de simulación. Según reportes internos, Colapinto mantuvo la compostura incluso cuando se le pidió cambiar de reglaje sin previo aviso o adaptarse a configuraciones que favorecían a Antonelli. Nada pareció afectarlo. En un momento, cuando el equipo decidió probar un set de neumáticos con más desgaste del previsto, el argentino logró extraerle más vueltas útiles que su colega italiano con neumáticos nuevos. Fue un mensaje sutil, pero claro, no necesita ventajas para demostrar que está listo.
Para muchos dentro del entorno de Mercedes, este nivel de madurez no es habitual. Toto Wolff, quien estuvo presente durante buena parte del test, quedó impresionado por la forma en la que Colapinto absorbía datos, los procesaba y traducía en pequeñas mejoras inmediatas en pista. No hablaba de sensaciones vagas ni buscaba excusas. El eje trasero empieza a deslizar después de la segunda compresión en curva 7, pero si bajamos medio grado en la presión trasera izquierda, se estabiliza. Fue una de las frases que sorprendieron al equipo técnico, no tanto por el contenido, sino por la precisión con la que fue formulada tras una sola vuelta de análisis. Este tipo de lectura es algo que suelen desarrollar pilotos con varios años de experiencia en el nivel más alto del automovilismo, no alguien que ha sido sistemáticamente marginado por motivos políticos. Lo más llamativo de la jornada no fue solo el rendimiento individual, sino cómo afectó al resto del entorno. Kim Antonelli, que en otras circunstancias habría sido el centro de atención absoluto, pasó casi desapercibido frente al despliegue de eficiencia de Colapinto. Se le vio molesto, incluso distante. En más de una ocasión pidió que se restringiera el acceso del argentino a ciertos datos del vehículo. Esto generó incomodidad dentro del equipo, ya que no es común que un piloto que supuestamente lidera un proyecto necesite protección frente a un compañero temporal. Esa inseguridad fue leída como una señal preocupante. No por su talento, que sigue siendo incuestionable, sino por la falta de temple ante una competencia directa. En el automovilismo de élite, donde todo se mide al milímetro, la parte psicológica es tan importante como el rendimiento técnico. Y en este aspecto, Colapinto dio una clase magistral. En paralelo, Flavio Briatore comenzó una operación de contención de daños que dejó al descubierto su nerviosismo. Según revelaron fuentes cercanas a su entorno, contactó de urgencia a varios jefes de equipo para insistir en su versión de los hechos respecto al conflicto con Colapinto. Reiteró que el piloto argentino no era gestionable, que tenía problemas de carácter y que sus buenos resultados no debían interpretarse como consistentes. Pero esta vez, muchos ya no escucharon con la misma atención. Porque el relato de Briatore se quebró frente a los datos, las telemetrías y los testimonios directos del equipo de Mercedes. Lo que antes podía neutralizarse con una llamada telefónica ahora se estrella contra evidencia técnica imposible de negar. El problema para Briatore es que ya no está en control del relato. Y eso, en su universo, equivale a perder poder. Colapinto, con su sola presencia, ha comenzado a desactivar el entramado de intimidación y censura con el que durante años se manejaron ciertas figuras del paddock. No lo ha hecho desde el escándalo o la confrontación directa, sino desde un lugar aún más temido, el de la competencia limpia, contundente y transparente. Ha obligado a que la verdad salga a la superficie, y eso, para quienes han construido sus imperios sobre la manipulación, es una amenaza existencial. Mientras la prensa especializada comienza a reconocer abiertamente lo que hasta hace poco parecía impensable, que Franco Colapinto podría poner en jaque el programa de jóvenes talentos de Mercedes, en los pasillos del paddock empiezan a tejerse conversaciones incómodas. Lo que ocurrió durante el test con Kim Antonelli ya no se discute como una simple anécdota técnica. Ahora se habla de un cambio de ciclo. Porque si un piloto sin respaldo institucional, excluido del sistema y desacreditado por una de las figuras más influyentes del automovilismo europeo puede superar con holgura al protegido de todo un proyecto a largo plazo, entonces el problema no es Colapinto, sino el sistema que intentó marginarlo. Los informes posteriores al test circularon rápidamente entre estructuras de primer nivel. Aston Martin, Williams y hasta McLaren pidieron acceso parcial a la información generada en las tandas de simulación, y algunos responsables de scouting comenzaron a tomar nota del rendimiento del argentino en condiciones adversas. Lo que más sorprendió no fue su velocidad punta, sino su capacidad de mantener el ritmo en configuraciones técnicas no ideales. En un mundo donde la mayor parte de los pilotos jóvenes se forman bajo un entorno extremadamente controlado, la habilidad de Colapinto para leer, adaptarse y reaccionar por sí mismo sin guía externa ha sido leída como una ventaja estratégica. Un talento que no depende de la estructura, sino que la desafía y se impone incluso fuera de ella. En este contexto, la figura de Flavio Briatore empieza a quedar expuesta desde múltiples frentes. No solo por sus acciones recientes, sino por el historial que ahora se revisa con una mirada distinta. Muchos recordaron cómo en el pasado figuras como Jarno Trulli, Nelson Piquet Jr. o Vitantonio Liuzzi vieron sus trayectorias alteradas cuando dejaron de responder a los intereses del sistema que Briatore representaba. Y aunque el italiano siempre ha operado con una mezcla de audacia, contactos y presión mediática, esta vez parece haber perdido el control. Porque la nueva generación ya no acepta las reglas del silencio. Colapinto, sin decir una palabra, se convirtió en el símbolo de una resistencia inesperada, la del talento sin dueño. A partir de ese test, la dinámica interna de Mercedes también cambió. Toto Wolff, que ha construido su reputación sobre decisiones frías y estratégicas, sabe que está ante una disyuntiva crucial. Apostar ciegamente por Antonelli, ignorando los datos, sería traicionar la lógica que llevó al equipo a la cima durante años.
Pero abrirle la puerta a Colapinto implicaría un movimiento político de alto voltaje, especialmente en un momento en el que las alianzas internas de la Fórmula 1 están marcadas por fragilidades, presiones de patrocinadores y equilibrios geopolíticos. Porque no se trata solo de poner a un piloto en un coche, se trata de modificar el relato de cómo se llega a ese asiento. En la órbita de Colapinto, el ambiente es contenido pero expectante. Su entorno ha evitado declaraciones públicas, y el propio piloto continúa con su estilo de bajo perfil. Pero internamente saben que el golpe ha sido profundo. Ya no se trata de exigir oportunidades, sino de administrar el peso de una verdad que ya no puede ser ignorada. Y lo más importante, Colapinto no necesita atacar a nadie. Su sola presencia, sus tiempos, su control en pista, su lectura táctica, todo eso se ha convertido en un argumento imbatible frente a quienes construyeron su poder en la exclusión. Y en el fondo, lo que más inquieta a Briatore no es que Colapinto haya tenido un buen test. Es que lo hizo sin deberle nada a nadie. Sin atarse a una estructura. Sin rogarle a un patrocinador. Sin dejarse moldear por los viejos capós del paddock. Es el triunfo de la independencia. Y eso, para quienes controlaron el juego durante décadas, es el principio del fin. El golpe de efecto provocado por Franco Colapinto no tardó en multiplicarse fuera de los márgenes estrictamente deportivos. Porque lo ocurrido durante ese test privado con Mercedes ya no se analiza solo desde lo técnico o lo competitivo, sino desde lo simbólico. La irrupción del argentino en un espacio que, hasta hace poco, le era absolutamente vedado por cuestiones políticas, ha encendido las alarmas en múltiples niveles de poder dentro del automovilismo internacional. Lo que más preocupa no es que Colapinto haya sido más rápido que Kim Antonelli. Lo que realmente desencadena el pánico en ciertos despachos es que lo hizo sin respaldo institucional, sin un programa de desarrollo millonario detrás, sin padrinos mediáticos, y, sobre todo, habiendo sido vetado explícitamente por Flavio Briatore. Esa narrativa de rebelión ordenada, casi silenciosa, donde el talento termina por hablar más alto que los contratos o las alianzas, resuena con fuerza en una Fórmula 1 cada vez más expuesta a las exigencias de la opinión pública. Las redes sociales, los medios especializados y hasta la prensa generalista empezaron a detectar en Colapinto a un perfil que rompe con el molde habitual. Ya no es solo un piloto joven prometedor. Ahora es el rostro de una fractura generacional. Su historia personal, que incluye años de exclusión sistemática, entrenamientos con recursos limitados y sabotajes internos, contrasta violentamente con la carrera perfecta y protegida de otros pilotos que, pese a tener todos los recursos, no logran imponerse con la misma contundencia. De hecho, algunas voces internas dentro de la propia Mercedes, y no precisamente de los sectores técnicos, empezaron a hacer circular discretamente la idea de que incluir a Colapinto en su programa podría enviar un mensaje clave al mundo, que la escudería está abierta al mérito real, más allá de los apellidos, las nacionalidades o los intereses empresariales. En un contexto donde la imagen de las marcas importa tanto como sus resultados en pista, un movimiento de ese tipo podría redefinir el liderazgo moral de la estructura. Toto Wolff, según allegados, se encuentra ante una de las decisiones más delicadas de su carrera como gestor. Ceder ante las presiones políticas y mantener la línea actual, o jugársela por completo con un piloto que representa una ruptura profunda con todo lo establecido. La situación para Flavio Briatore, en paralelo, se agrava. No solo por el shock evidente que experimentó al enterarse del rendimiento de Colapinto, sino porque se enfrenta a una crisis de legitimidad. Por primera vez en muchos años, su palabra empieza a ser cuestionada dentro del paddock con una frialdad que antes era impensable. Equipos que hasta hace poco lo consultaban como figura de autoridad hoy prefieren mantenerse al margen. Y si bien Briatore siempre supo moverse en las sombras, la era de la transparencia digital lo expone como nunca antes. Las sospechas sobre sus métodos, sus presiones a pilotos y sus intereses cruzados con agencias de representación están saliendo a la luz. Y lo más incómodo es que esta vez el catalizador de ese cambio no fue un escándalo, ni una filtración comprometedora, sino un test. Un simple día de pruebas en el que el piloto equivocado, según su perspectiva, hizo todo lo correcto. El impacto ha sido tan profundo que incluso algunos asesores externos de la FIA comenzaron a sugerir que es momento de revisar los mecanismos de ingreso y promoción de pilotos en las principales escuderías. Aunque se trata de una discusión aún informal, la presencia de Colapinto en el centro de ese debate es una señal clara de que su influencia ya excede cualquier expectativa inicial. Lo que empezó como una lucha personal por recuperar su lugar tras el escándalo en Barcelona se ha convertido, sin que él lo buscara explícitamente, en una causa más amplia, la de todos los pilotos que fueron desplazados por motivos que nunca tuvieron que ver con su capacidad real. Al mismo tiempo, comienzan a circular versiones de un posible acercamiento entre el entorno de Colapinto y ejecutivos del grupo Daimler, matriz de Mercedes.
Estas reuniones, aún informales, tendrían como eje central no solo su incorporación eventual al equipo, sino el diseño de una estrategia comunicacional global que aproveche su imagen como símbolo de superación y justicia deportiva. De concretarse, sería uno de los giros más inesperados y disruptivos en la historia reciente del automovilismo. Y mientras todo esto ocurre, Colapinto sigue en silencio. No ha dado entrevistas. No ha respondido a las provocaciones. No ha publicado mensajes triunfalistas. Su única declaración fue una breve frase a uno de los ingenieros de Mercedes tras completar su última tanda. Gracias por dejarme demostrarlo en pista. Es esa actitud, humilde pero firme, la que ha desarmado a sus críticos y ha inspirado a miles. Porque a veces, en un mundo plagado de ruido, basta con el rugido limpio de un motor y la certeza de una vuelta perfecta para cambiarlo todo. Lo que sucedió en aquel test entre Franco Colapinto y Kim Antonelli ya no puede deshacerse. Y lo más significativo no es solo que los datos y las telemetrías confirmen sin lugar a dudas la superioridad del argentino en múltiples áreas de desempeño. Lo que realmente ha causado un temblor en las estructuras de poder del paddock es que Colapinto demostró, frente a todos los que alguna vez lo quisieron fuera, que el automovilismo aún puede tener justicia, aunque sea momentánea, aunque no venga de una decisión política, aunque no dependa de contratos ni de apellidos. Lo hizo con una naturalidad que descolocó a todo el entorno de Flavio Briatore, dejando claro que el sistema puede fallar cuando la verdad es imposible de enterrar. ¿Por qué? ¿Qué hace un personaje como Briatore cuando sus herramientas de control ya no funcionan? ¿Qué hace cuando un piloto que él marginó, despreció y silenció se convierte, sin necesidad de escándalos, en la referencia más clara del talento puro dentro de un equipo como Mercedes? Lo que hace, según fuentes internas del paddock, es desesperarse. En los días posteriores al test, Briatore no solo perdió apoyo entre los jefes de equipo, sino que también comenzó a recibir presiones de patrocinadores históricos que ya no quieren verse asociados a una figura cuya credibilidad se ha erosionado. Hubo llamadas, hubo reuniones, hubo advertencias. Y lo más simbólico de todo fue que algunas de esas llamadas fueron provocadas directamente por la actuación de Colapinto. No por una denuncia, no por un escándalo mediático, sino por un resultado limpio. Por un cronómetro que no se puede manipular. Incluso se rumorea que Toto Wolff, al ver los efectos colaterales del test, pidió expresamente que no se filtraran imágenes completas de las hojas de tiempos, no por miedo a la reacción pública, sino para contener la humillación de Antonelli y, especialmente, el caos político que podría derivarse si se confirmaba oficialmente la superioridad de Colapinto en cada tanda. Según fuentes del entorno de Mercedes, el italiano no solo fue más lento, sino que además mostró signos visibles de desorientación y estrés. En una de las pausas, abandonó la sala de ingenieros sin emitir palabra, y se encerró en su cabina personal durante más de una hora. En contraste, Colapinto permaneció con el equipo técnico, analizando cada dato, proponiendo ajustes, colaborando como si llevase años dentro de esa estructura. La diferencia no fue de tiempos. Fue de actitud, de madurez y de liderazgo. Lo más impactante de todo es que esta situación ha abierto grietas donde antes había muros. Jóvenes pilotos que hoy compiten en categorías de formación comenzaron a hablar abiertamente sobre las presiones que reciben para alinearse a ciertas agencias de representación, muchas de ellas vinculadas directa o indirectamente a figuras como Briatore. Entrenadores y mecánicos de programas juveniles han empezado a denunciar, aunque sea en voz baja, la existencia de listas negras y favoritismos basados en intereses personales y no en méritos deportivos. Y todo este despertar silencioso, tiene un nombre en común: Colapinto. El piloto argentino se ha transformado, sin buscarlo, en el rostro visible de una generación que exige ser evaluada por lo que hace en pista, no por los contactos que tiene fuera de ella. En ese sentido, su irrupción no solo es deportiva, sino política. Porque cada vez que se sube a un monoplaza, le recuerda al sistema que todavía hay quienes pueden vencerlo sin necesidad de traicionar sus principios. Y eso es exactamente lo que lo vuelve peligroso para quienes están acostumbrados a dictar las reglas del juego desde las sombras. La pregunta ahora es ¿qué hará Mercedes? Porque si decide ignorar lo que ocurrió en ese test, estará enviando un mensaje claro: que los resultados ya no importan, que la jerarquía pesa más que el talento. Pero si decide darle una oportunidad real a Colapinto, no solo estará corrigiendo una injusticia histórica, también estará provocando una fractura que puede cambiar el deporte para siempre. Mientras tanto, Colapinto sigue haciendo lo que mejor sabe: hablar con su trabajo, responder con tiempos, construir sin estridencias. Y quizás por eso su figura incomoda tanto. Porque en un deporte lleno de discursos vacíos, de promesas falsas y de ambiciones disfrazadas, él representa algo mucho más simple y, al mismo tiempo, más poderoso: la verdad. Y la verdad, cuando por fin encuentra un espacio para expresarse, siempre genera ruido. Un ruido que, esta vez, ni Flavio Briatore podrá silenciar.